Y definición del riesgo procesal de fuga por facilidad de abandonar el país. El riesgo procesal de fuga es una de las causales que justifican la imposición de medidas cautelares en el proceso penal, particularmente la detención preventiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia, CPP. Dentro de este riesgo, uno de los elementos más relevantes es la facilidad del imputado para abandonar el país, lo que implica que el investigado cuenta con condiciones objetivas que le permitirían salir del territorio nacional con el fin de sustraerse del proceso penal. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, TCP, ha establecido en su jurisprudencia que la existencia del riesgo de fuga no debe presumirse de manera automática, sino que debe sustentarse en elementos probatorios objetivos y verificables que acrediten la posibilidad real de que el imputado se evada de la justicia. 2. Elementos del riesgo de fuga por facilidad de abandonar el país. Para que este riesgo procesal sea considerado por la autoridad jurisdiccional, deben analizarse los siguientes elementos esenciales. 1. Existencia de medios o recursos económicos que faciliten la salida del país. Disponibilidad de dinero en efectivo, cuentas bancarias en el extranjero o bienes de fácil liquidación. 2. Contactos o relaciones que puedan asistir al imputado en su salida y estancia fuera de Bolivia. 3. Acceso a documentos de viaje y visas vigentes. Posesión de pasaporte vigente, visas o permisos de residencia en otros países. Historial de viajes frecuentes al extranjero, especialmente a países sin restricciones migratorias. Ausencia de restricciones migratorias o facilidad de ingreso a otro país. Nacionalidad múltiple o residencia en el extranjero que permita la permanencia legal en otro país. Existencia de acuerdos internacionales de libre tránsito que favorezcan la movilidad del imputado. Intentos previos de abandonar el país o antecedentes de evasión de la justicia. Intentos de salir del país luego de conocer la existencia de una investigación penal. Registro de incumplimiento de medidas cautelares en procesos anteriores. 3. Requisitos para la demostración del riesgo de fuga por facilidad de abandonar el país. El Ministerio Público y la parte acusadora deben presentar pruebas objetivas y fehacientes que acrediten la existencia de este riesgo. Entre las pruebas admisibles para fundamentar su concurrencia se encuentran: 1. Documentos migratorios. Registro de salidas y entradas al país emitido por la Dirección General de Migración. Pasaporte con sellos de ingreso y egreso a distintos países. Visa de residencia en el extranjero o doble nacionalidad. 2. Información financiera. Extractos bancarios que evidencien la disponibilidad de recursos económicos en el extranjero. Propiedades en otros países que faciliten el ocultamiento del imputado. 3. Testimonios y declaraciones. Declaraciones de testigos que confirmen la intención del imputado de abandonar Bolivia. Comunicaciones interceptadas o registros de conversaciones que sugieran una fuga inminente. 4. Acciones previas del imputado. Compra de pasajes de avión con destino al extranjero sin justificación razonable. Venta apresurada de bienes en Bolivia con el fin de trasladarse fuera del país. IV. Jurisprudencia constitucional aplicable. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, TCP, ha establecido en diversas sentencias que el riesgo de fuga no puede fundamentarse en presunciones, sino que debe probarse con elementos objetivos y concretos. Por ejemplo, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0045-2019S3, el TCP determinó que el riesgo de fuga no puede derivar exclusivamente de la existencia de recursos económicos o posesión de documentos de viaje, sino que debe evaluarse en su contexto y con base en hechos verificables que evidencien una intención real de evasión.